Hay una fotografía que ha provocado tal oleada de indignación que miles de españoles se están pidiendo explicaciones a gritos en las redes sociales. Una imagen publicada por el propio equipo de comunicación de Zarzuela, colgada sin ningún pudor en la web oficial de la Casa Real, que muestra a Felipe y Leticia posando junto a las autoridades con el tren descarrilado de Adamuz de fondo, como si estuvieran inaugurando una obra pública y no visitando el escenario de una tragedia que dejó decenas de heridos. Y lo más increíble, lo más indignante de todo, es que después de la tormenta brutal de críticas, la foto sigue ahí. Nadie la ha retirado. Nadie ha pedido disculpas. Nadie ha dado la cara. Como si en Zarzuela vivieran en una burbuja completamente ajena a lo que piensa y siente el resto del país. Porque los comentarios de enfado no dejan lugar a dudas. Solo falta el torero y el obispo, sinvergüenzas, foto indecente. ¿Quién os asesora? ¿Es que no tenéis vergüenza? Suscríbete si crees que esto no puede quedar así, que necesitamos respuestas, transparencia y un mínimo de respeto hacia las víctimas y hacia todos los que pagamos con nuestros impuestos esta institución. La imagen es tan desconcertante que cuesta creer que alguien, en su sano juicio, haya decidido que era la mejor opción para ilustrar la visita institucional. Ahí están los reyes, en fila junto a María Jesús Montero, Óscar Puente, Moreno Bonilla y un alto cargo de la Guardia Civil, todos serios, todos institucionales, todos perfectamente colocados en una composición que parece sacada de un manual de protocolo de los años 50. Y detrás, bien visible, bien nítido, el tren siniestrado. El escenario del dolor, convertido en atrezo de una foto oficial. Leticia mirando hacia un lado, con una pose que algunos han descrito como incómoda, tensa, casi como si quisiera estar en cualquier otro lugar menos ahí. Y su mano derecha levantada señalando algo con el dedo medio extendido de forma involuntaria, un detalle que ha desatado comentarios aún más ácidos y burlas despiadadas. Porque cuando una foto está mal, todo en ella parece estar mal. Y entonces llegan las comparaciones brutales. Hay quien ha rescatado viejas imágenes de la época franquista, esas fotos pomposas de inauguraciones en plena miseria nacional, donde los dirigentes posaban sonrientes rodeados de ruinas o de campesinos hambrientos, porque lo importante era el poder, no la gente. Bienvenido Mr. Marsal, han escrito decenas de usuarios, haciendo referencia a esa España oscura que muchos creían enterrada para siempre. Otros directamente acusan al equipo de comunicación de la Casa Real de ser el peor del mundo, de vivir en otra dimensión, de no tener ni la más mínima sensibilidad. Y algunos van más allá, insinúan que esto no puede ser solo incompetencia, que tiene que haber alguien infiltrado en Zarzuela saboteando deliberadamente la imagen de Felipe y Leticia. Porque no es posible, dicen, que un error de este calibre sea casual. No es posible que nadie, en todo el equipo, haya levantado la mano y dicho esto no se puede publicar. Pero lo que realmente ha encendido la hoguera de la indignación no es solo la foto en sí, sino la actitud de Zarzuela después de que estallara la polémica. Porque han pasado días enteros, y la imagen sigue colgada en la página oficial de la Casa Real. Sin rectificación. Sin comunicado explicativo. Sin disculpas. Nada de nada. Como si las miles de críticas fueran ruido de fondo que no merece ni siquiera ser escuchado. Y eso, para muchísima gente, es aún más grave que el error inicial. Porque demuestra una desconexión total, absoluta, con la realidad emocional del país. Demuestra que o no están escuchando, o les da absolutamente igual lo que piense la ciudadanía. Porque aquí se enfrentan dos lecturas radicalmente opuestas y cada vez más irreconciliables. Por un lado están los defensores de la monarquía, que argumentan que Felipe y Leticia cumplieron con su obligación, interrumpieron su agenda en Grecia en pleno funeral de Irene, regresaron de urgencia a España, visitaron a Adamuz, estuvieron con las víctimas en el hospital, escucharon a las autoridades. Para ellos, la foto es simplemente un mal encuadre, una mala decisión del equipo de prensa, pero no refleja en absoluto la intención de los reyes, que fue la correcta y necesaria. Es un error técnico, nada más, y las críticas son exageradas e injustas. Por otro lado están quienes ven en esa imagen la confirmación de todo lo que siempre han pensado, que la monarquía es una institución anacrónica, desconectada, incapaz de empatizar de verdad con el sufrimiento de la gente. Que todo es protocolo, todo es pose, todo es gestión de imagen. Que incluso cuando van a visitar una tragedia, lo que importa es la foto institucional, el titular del día siguiente, el cumplimiento del deber protocolario. Y que esa frialdad, esa incapacidad de entender qué tipo de mensajes se envían con cada gesto, es exactamente lo que hace que cada vez más españoles se pregunten para qué sirve tener una monarquía en pleno siglo XXI. Y mientras la polémica arde sin control, empiezan a filtrarse otros detalles de esa semana caótica que echan más leña al fuego. Por ejemplo, se ha confirmado que el rey emérito Juan Carlos estuvo cenando tranquilamente en Palma de Mallorca con Antonio Banderas exactamente el mismo fin de semana en que se celebraba el funeral de Irene de Grecia en Atenas. Una ausencia que muchos califican de vergonzosa, de falta total de respeto hacia su propia familia, de demostración palmaria de que para él ya nada importa salvo su vida de lujo y caprichos en el exilio. También se ha anunciado que Iñaki Urdangarín ha grabado una entrevista con Jordi Évole que promete ser bomba pura, mucho más explosiva que la que dio a Jordi Basté, y que reabrirá todas las heridas del caso NOOS y los escándalos que hundieron la imagen de la Casa Real hace años.
Y además se ha revelado que la relación tan estrecha entre Irene de Grecia e Irene Urdangarín, que según los rumores heredará gran parte del patrimonio de la princesa, se forjó durante años de fiestas de pijamas en Zarzuela junto a la reina Sofía y Victoria Federica, creando un vínculo emocional que dejó fuera a las propias nietas de Felipe y Leticia. Pero volvamos a la maldita fotografía, porque eso es lo que realmente tiene a la gente indignada hasta el tuétano. Hay quien analiza cada detalle de la imagen como si fuera la escena de un crimen. La expresión de Leticia, tensa, incómoda, mirando hacia ninguna parte. Su mano levantada en ese gesto desafortunado que ha generado memes y burlas salvajes en redes. La posición de Felipe, rígido, serio, casi como una estatua. La fila de autoridades, todos en pose institucional perfecta. Y detrás, como telón de fondo macabro, el tren descarrilado. El símbolo del desastre, del dolor, de la tragedia humana, convertido en decorado de una foto oficial. Algunos periódicos digitales han comparado esta imagen con la que hizo un reportero del programa Sálvame hace años, cuando subió fotos con un accidente de fondo y fue crucificado públicamente por insensible y morboso. Pero claro, ese era un reportero de un programa de entretenimiento. Esto es la Casa Real de España. Y según parece, tienen barra libre para hacer lo que les dé la gana. Y lo que más rabia da, lo que más indignación provoca, es la sensación de impunidad absoluta. Porque si tú o yo hubiéramos cometido un error así en nuestro trabajo, nos habrían llamado la atención, nos habrían obligado a rectificar, a pedir disculpas, a asumir responsabilidades. Pero Zarzuela no. Zarzuela sigue como si nada. La foto ahí colgada, sin inmutarse. El equipo de comunicación sin dar la cara. Los reyes sin hacer declaraciones. Todo el mundo mirando hacia otro lado, esperando que pase la tormenta, confiando en que dentro de unos días la gente se olvide y podamos seguir con la agenda institucional como si aquí no hubiera pasado nada. ¿Y sabes qué es lo peor? Que probablemente tengan razón. Que probablemente dentro de una semana esto sea agua pasada y podamos volver todos a fingir que la monarquía conecta con el pueblo. Porque lo que realmente se está jugando aquí no es solo la reputación de un equipo de comunicación. Es la credibilidad de toda una institución que depende exclusivamente de la imagen pública para sobrevivir. Es la capacidad de la Casa Real de leer el estado de ánimo del país, de entender cuando una foto puede volverse en tu contra con una fuerza demoledora. Y en este caso, esa capacidad ha brillado por su ausencia. Por mucho que Felipe y Leticia hayan cumplido físicamente con la agenda, por mucho que hayan estado en Adamuz, hayan visitado a las víctimas, hayan escuchado a las autoridades, la comunicación de ese acto ha sido un desastre de proporciones épicas. Y eso, en una monarquía moderna que no tiene ejércitos ni poder político real, que solo tiene imagen y percepción pública, puede ser absolutamente letal. Porque la gente no recuerda lo que hiciste. Recuerda cómo lo comunicaste. Y esta vez, la han cagado hasta el fondo. Porque para entender la magnitud de este desastre comunicativo hay que situarse en el contexto completo de esa semana infernal que vivieron Felipe y Leticia. Una semana que empezó con el funeral de Irene de Grecia en Madrid, continuó con el sepelio en Atenas, y que debería haber sido un momento de recogimiento familiar, de dolor compartido, de acompañamiento a la reina Sofía en el peor momento de su vida. Pero todo eso quedó interrumpido brutalmente cuando llegó la noticia del accidente ferroviario de Adamuz. Un choque frontal entre dos trenes que dejó decenas de heridos, imágenes devastadoras de vagones destrozados, y un país entero conmocionado esperando respuestas. Y ahí es donde Felipe y Leticia tomaron la decisión de regresar de urgencia a España, dejando a Sofía en Grecia acompañada por Irene Urdangarín, mientras ellos cumplían con lo que consideraban su deber institucional prioritario. Una decisión que, vista ahora a la luz de esa fotografía desastrosa, plantea preguntas brutales sobre qué significa realmente estar presente en una tragedia. Porque una cosa es estar físicamente en Adamuz, cumplir con la agenda, visitar el lugar del accidente, ir al hospital, estrechar manos con las autoridades. Y otra cosa muy distinta es transmitir cercanía, empatía, dolor compartido. Y esa foto lo que transmite es exactamente lo contrario. Transmite distancia, frialdad institucional, protocolo vacío. Algunos defensores de la monarquía argumentan que los reyes no pueden controlar cómo les fotografían, que ellos estaban allí haciendo su trabajo mientras los fotógrafos hacían el suyo, y que la culpa es exclusivamente del equipo de comunicación que eligió esa imagen. Y tienen parte de razón. Pero otros señalan algo mucho más inquietante, que quizá esa foto refleja exactamente lo que es la monarquía española en 2026, una institución que gestiona tragedias como si fueran actos protocolarios más, donde lo importante no es conectar emocionalmente con la gente sino cumplir con la agenda, firmar el acta de presencia, generar el titular institucional. Y que por mucho que intenten vender cercanía y modernidad, la realidad es que siguen anclados en un modelo de hace 50 años. Y lo que más duele, lo que más indigna a muchísima gente, es la comparación inevitable con otros momentos de crisis. Porque todos recordamos cómo la Casa Real gestionó la comunicación durante la pandemia, con vídeos institucionales, con mensajes de ánimo, con gestos calculados al milímetro para proyectar cercanía sin arriesgar nada. O cómo gestionaron la erupción del volcán de La Palma, con visitas perfectamente coreografiadas, abrazos medidos, lágrimas justas. Todo siempre bajo control, todo siempre dentro del guión. Pero esta vez algo ha fallado estrepitosamente. Esta vez alguien metió la pata hasta el fondo.
Y la pregunta que muchos se hacen es, ¿fue realmente un error, o es que ya ni siquiera se molestan en disimular que todo es puro teatro institucional? Porque si fue un error, la falta de rectificación es imperdonable. Y si no fue un error, si realmente pensaron que esa foto era apropiada, entonces el problema es aún más grave de lo que parece. Mientras tanto, las reacciones en redes sociales no han parado de crecer. No son solo 4 críticos habituales de la monarquía, no son solo los de siempre que aprovechan cualquier excusa para atacar a la institución. Esta vez la indignación viene de todos los frentes, desde votantes de izquierdas hasta monárquicos convencidos que no entienden cómo es posible que nadie haya evitado este desastre. Los comentarios se cuentan por miles: vergonzoso, insensible, foto propia de otra época, ¿quién asesora a esta gente? Parecen inaugurando un monumento. Y lo más revelador de todo es que muchos de esos comentarios no vienen de perfiles antimonárquicos radicales, sino de ciudadanos de a pie que simplemente no entienden cómo alguien puede ser tan torpe, tan insensible, tan ajeno a la realidad emocional del momento. Porque hay gestos que no se perdonan. Hay errores que no se olvidan. Y hay imágenes que quedan grabadas en la memoria colectiva como símbolos de todo lo que está mal. Y aquí es donde surge la pregunta que nadie en Zarzuela parece dispuesto a responder: ¿quién es el responsable de esta catástrofe comunicativa? ¿Quién eligió esa foto entre las decenas que seguro tomaron los fotógrafos? ¿Quién escribió el pie de foto institucional tan frío y aséptico? ¿Quién dio el visto bueno final para subirla a la web oficial? Y sobre todo, ¿por qué nadie, absolutamente nadie, ha dado un paso al frente para asumir responsabilidades, para pedir disculpas, para explicar qué demonios pasó? Porque en cualquier empresa privada, en cualquier institución seria, cuando cometes un error de este calibre hay consecuencias. Hay reuniones de crisis, hay rectificaciones inmediatas, hay cabezas que ruedan. Pero en Zarzuela parece que rigen otras reglas. Reglas de impunidad, de silencio cómplice, de mirar hacia otro lado esperando que la tormenta pase sola. Porque mientras la foto sigue colgada en la web oficial, mientras el silencio de Zarzuela se vuelve cada vez más ensordecedor, empiezan a circular teorías cada vez más oscuras sobre lo que realmente pasó. Algunos apuntan directamente a la directora de comunicación de la Casa Real, cuestionando su capacidad para gestionar crisis y su criterio para elegir qué imágenes proyectar. Otros van más allá y hablan abiertamente de sabotaje interno, de alguien dentro del equipo que está filtrando información comprometedora, que está tomando decisiones deliberadamente dañinas para hundir la imagen de Felipe y Leticia. Suena a teoría conspirativa, suena a paranoia, pero cuando un error es tan flagrante, tan obvio, tan evitable, es inevitable que surjan este tipo de especulaciones. Porque o son increíblemente incompetentes, o hay algo más oscuro detrás. Y ninguna de las dos opciones deja bien parada a la institución. Y mientras todo esto ocurre, mientras la indignación crece y las preguntas se acumulan sin respuesta, la vida institucional sigue su curso como si nada hubiera pasado. Felipe inauguró Fitur con total normalidad, sonrisas, apretones de manos, discurso institucional impecable. Leticia continúa con su agenda de actos oficiales, siempre impecable, siempre profesional, siempre dentro del protocolo. Y la Casa Real sigue publicando en sus redes sociales las actividades diarias de los reyes, con las fotos bonitas de siempre, con los pies de foto institucionales de siempre, como si la polémica de Adamuz no existiera, como si miles de españoles no estuvieran pidiendo explicaciones a gritos. Esa capacidad de seguir adelante sin inmutarse, ese blindaje absoluto frente a las críticas, esa sensación de que pase lo que pase nada va a cambiar, es lo que más rabia provoca. Porque refuerza la idea de que la monarquía vive en una burbuja, ajena por completo a lo que siente y piensa el resto del país. Y entonces llega el momento de preguntarse qué va a pasar ahora. ¿Va a haber alguna consecuencia? ¿Va a rodar alguna cabeza en el equipo de comunicación? ¿Van a retirar por fin esa maldita foto de la web oficial? ¿Va a haber algún tipo de explicación, aunque sea mínima, aunque sea una nota de prensa escueta reconociendo el error? ¿O vamos a asistir una vez más al silencio absoluto, a la estrategia del avestruz, a esperar que dentro de una semana todo el mundo se haya olvidado y podamos seguir como si aquí nunca hubiera pasado nada? Porque si eligen el silencio, si eligen la impunidad, si eligen ignorar por completo la indignación de miles de ciudadanos, estarán mandando un mensaje muy claro, que les importa un bledo lo que pensemos, que pueden hacer lo que quieran sin rendir cuentas a nadie, y que la monarquía está por encima de cualquier crítica o exigencia de responsabilidad. Porque al final de todo este desastre queda una certeza dolorosa. La foto de Adamuz no es un accidente aislado, no es un simple error técnico que se puede arreglar con un comunicado. Es el síntoma de un problema mucho más profundo, de una desconexión estructural entre la monarquía y la realidad del país. Es la demostración de que por mucho que intenten vendernos modernidad, cercanía, empatía, la verdad es que siguen funcionando con los mismos esquemas de siempre. Protocolo rígido, distancia institucional, gestión de imagen por encima de conexión humana real. Y esa realidad, cada vez más evidente, cada vez más insostenible, es la que está minando día a día la credibilidad de una institución que solo sobrevive gracias a la percepción pública. Porque cuando pierdes la confianza de la gente, cuando cada gesto tuyo es interpretado como falsedad o incompetencia, cuando hasta tus intentos de mostrar cercanía se convierten en escándalos virales, el final está más cerca de lo que nadie en Zarzuela quiere admitir. Pero hay algo que todavía no hemos contado,
Algo que convierte esta polémica en algo mucho más grave de lo que parece a simple vista. Porque resulta que la foto no solo sigue colgada en la web oficial de la Casa Real días después del escándalo, sino que además ha trascendido que dentro del propio equipo de comunicación de Zarzuela hubo voces que advirtieron de que esa imagen no debía publicarse. Fuentes cercanas al departamento de prensa han filtrado que al menos 2 personas del equipo señalaron que la composición era inadecuada, que el tren de fondo convertía la foto en algo grotesco, que iba a generar una oleada de críticas brutal. Pero esas advertencias fueron ignoradas. Alguien, en un nivel superior de decisión, consideró que la foto era perfectamente válida, que cumplía con los estándares institucionales, y dio luz verde para su publicación. Y eso, señores, ya no es un simple error técnico. Eso es una decisión consciente, deliberada, que refleja una mentalidad completamente ajena a la sensibilidad de 2026. Y cuando esa información ha empezado a circular extraoficialmente, la indignación ha alcanzado niveles estratosféricos. Porque una cosa es equivocarse por descuido, por prisas, por falta de criterio en un momento de caos. Y otra cosa completamente distinta es que te avisen de que vas a meter la pata, que te lo digan claramente personas de tu propio equipo, y aún así decidas seguir adelante porque consideras que tu criterio institucional está por encima de cualquier consideración de empatía o sensibilidad humana. Eso ya no es incompetencia. Eso es arrogancia. Eso es soberbia institucional. Eso es la demostración palmaria de que en Zarzuela siguen pensando que ellos saben mejor que nadie lo que conviene, que ellos marcan las reglas, y que el resto del país simplemente tiene que aceptarlo y callarse. Y ese es exactamente el tipo de actitud que está dinamitando desde dentro la credibilidad de la monarquía española. Porque las comparaciones con otros casos similares son demoledoras. Cuando el reportero de Sálvame subió fotos con un accidente de fondo hace años, fue linchado mediáticamente, perdió su trabajo, tuvo que pedir disculpas públicas y su carrera quedó marcada para siempre. Cuando cualquier político comete un error de comunicación de este calibre, las consecuencias son inmediatas: dimisiones, ceses, campañas de desprestigio, escándalos que duran semanas. Pero cuando es la Casa Real la que mete la pata, cuando es Zarzuela la que publica una foto grotesca con víctimas de una tragedia como telón de fondo, no pasa absolutamente nada. Silencio sepulcral. Impunidad total. La foto sigue ahí. Nadie dimite. Nadie pide perdón. Nadie asume responsabilidades. Y esa doble vara de medir, esa sensación de que la monarquía juega con reglas distintas al resto de mortales, es lo que está hartando a una parte cada vez más grande de la población española. Y aquí es donde llegamos al núcleo duro de esta historia, a la pregunta que nadie en Zarzuela quiere responder pero que resuena cada vez más fuerte en las conversaciones de millones de españoles. ¿Para qué sirve una monarquía que es incapaz de conectar emocionalmente con su pueblo? ¿Para qué queremos una institución que gestiona las tragedias como actos protocolarios, que convierte el dolor en oportunidades fotográficas, que sitúa la imagen institucional por encima de la empatía humana básica? ¿Para qué pagamos con nuestros impuestos un equipo de comunicación que ignora las advertencias de sus propios miembros y publica fotos que cualquier persona con 2 dedos de frente habría descartado de inmediato? Porque si la respuesta es solo para cumplir con el protocolo, para mantener la tradición, porque siempre ha sido así, entonces quizá ha llegado el momento de plantearnos si esa respuesta sigue siendo válida en pleno 2026. Porque mientras todo esto ocurre, mientras la polémica arde y las redes sociales hierven de indignación, han surgido más detalles que agravan aún más la situación. Por ejemplo, se ha confirmado que el equipo de comunicación de Zarzuela tenía a su disposición decenas de fotografías alternativas de esa misma visita a Adamuz. Fotos de Felipe y Leticia hablando con las víctimas en el hospital, fotos de gestos de cercanía con los heridos, fotos de conversaciones con los familiares, fotos que transmitían empatía, dolor compartido, presencia humana real. Pero de entre todas esas opciones, eligieron precisamente la que mostraba a los reyes en fila con las autoridades, rígidos, institucionales, con el tren destrozado de fondo como si fuera un monumento. Y esa elección, ese criterio, esto es lo que mejor representa la visita institucional, es lo que realmente define el problema de fondo. Porque revela una mentalidad, una forma de entender la comunicación y la función de la monarquía, que está completamente desconectada de cómo piensa y siente la inmensa mayoría de la población en 2026. Y entonces están las consecuencias que ya están empezando a hacerse visibles. Varios medios digitales han publicado encuestas en las que preguntan a sus lectores si consideran apropiada la fotografía de Adamuz, y los resultados son demoledores. Más del 75% la califican de inapropiada, insensible o directamente vergonzosa. En redes sociales, los hashtags relacionados con el escándalo han acumulado millones de interacciones, convirtiéndose en trending topic durante días. Periodistas de todo el espectro ideológico, desde los más críticos con la monarquía hasta algunos tradicionalmente afines a la Casa Real, han publicado artículos cuestionando el criterio del equipo de comunicación y exigiendo explicaciones. Y lo más preocupante para Zarzuela, hasta algunos monárquicos convencidos han empezado a manifestar públicamente su malestar, su vergüenza ajena, su incomprensión ante un error tan flagrante y una gestión posterior tan desastrosa. Porque cuando empiezas a perder a tu propia base de apoyo, cuando hasta tus defensores habituales se apartan incómodos, sabes que el problema es muy, muy serio. Pero quizá lo más revelador de todo este asunto ha sido la reacción del rey emérito Juan Carlos.
Porque mientras Felipe y Leticia visitaban Adamuz y protagonizaban sin quererlo este escándalo fotográfico, mientras Sofía lloraba la muerte de su hermana en Atenas, Juan Carlos estaba cenando tranquilamente en un restaurante de lujo en Palma de Mallorca con Antonio Banderas. Las imágenes de esa cena, filtradas después, muestran al emérito relajado, sonriente, disfrutando de la vida, completamente ajeno al drama familiar y al desastre comunicativo que se estaba gestando. Y esa imagen, esa desconexión total, ese "a mí ya no me afecta nada de esto", es en cierto modo el espejo perfecto de lo que representa esta polémica. Una familia real, una institución, que vive cada vez más alejada de la realidad del país, más encerrada en su propia burbuja de privilegios y protocolo, más incapaz de leer el estado de ánimo de una sociedad que ya no está dispuesta a aceptar errores sin consecuencias ni arrogancia sin rendición de cuentas. Porque mientras todo esto ocurre, mientras la polémica arde y las redes sociales hierven de indignación, han surgido más detalles que agravan aún más la situación. Por ejemplo, se ha confirmado que el equipo de comunicación de Zarzuela tenía a su disposición decenas de fotografías alternativas de esa misma visita a Adamuz. Fotos de Felipe y Leticia hablando con las víctimas en el hospital, fotos de gestos de cercanía con los heridos, fotos de conversaciones con los familiares, fotos que transmitían empatía, dolor compartido, presencia humana real. Pero de entre todas esas opciones, eligieron precisamente la que mostraba a los reyes en fila con las autoridades, rígidos, institucionales, con el tren destrozado de fondo como si fuera un monumento. Y esa elección, ese criterio, esto es lo que mejor representa la visita institucional, es lo que realmente define el problema de fondo. Porque revela una mentalidad, una forma de entender la comunicación y la función de la monarquía, que está completamente desconectada de cómo piensa y siente la inmensa mayoría de la población en 2026. Y entonces están las consecuencias que ya están empezando a hacerse visibles. Varios medios digitales han publicado encuestas en las que preguntan a sus lectores si consideran apropiada la fotografía de Adamuz, y los resultados son demoledores. Más del 75% la califican de inapropiada, insensible o directamente vergonzosa. En redes sociales, los hashtags relacionados con el escándalo han acumulado millones de interacciones, convirtiéndose en trending topic durante días. Periodistas de todo el espectro ideológico, desde los más críticos con la monarquía hasta algunos tradicionalmente afines a la Casa Real, han publicado artículos cuestionando el criterio del equipo de comunicación y exigiendo explicaciones. Y lo más preocupante para Zarzuela, hasta algunos monárquicos convencidos han empezado a manifestar públicamente su malestar, su vergüenza ajena, su incomprensión ante un error tan flagrante y una gestión posterior tan desastrosa. Porque cuando empiezas a perder a tu propia base de apoyo, cuando hasta tus defensores habituales se apartan incómodos, sabes que el problema es muy, muy serio. Pero quizá lo más revelador de todo este asunto ha sido la reacción del rey emérito Juan Carlos. Porque mientras Felipe y Leticia visitaban Adamuz y protagonizaban sin quererlo este escándalo fotográfico, mientras Sofía lloraba la muerte de su hermana en Atenas, Juan Carlos estaba cenando tranquilamente en un restaurante de lujo en Palma de Mallorca con Antonio Banderas. Las imágenes de esa cena, filtradas después, muestran al emérito relajado, sonriente, disfrutando de la vida, completamente ajeno al drama familiar y al desastre comunicativo que se estaba gestando. Y esa imagen, esa desconexión total, ese "a mí ya no me afecta nada de esto", es en cierto modo el espejo perfecto de lo que representa esta polémica. Una familia real, una institución, que vive cada vez más alejada de la realidad del país, más encerrada en su propia burbuja de privilegios y protocolo, más incapaz de leer el estado de ánimo de una sociedad que ya no está dispuesta a aceptar errores sin consecuencias ni arrogancia sin rendición de cuentas. Y ahora, después de conocer todos los detalles, después de entender que hubo advertencias ignoradas, fotos alternativas descartadas, y una decisión consciente de publicar precisamente la imagen más polémica, la pregunta final es inevitable: ¿va a haber consecuencias? ¿Va a dimitir alguien del equipo de comunicación? ¿Va a salir Felipe o Leticia a dar explicaciones, aunque sea mínimas? ¿Va a retirarse por fin esa maldita foto de la web oficial? ¿O vamos a asistir una vez más al espectáculo patético del silencio absoluto, de la impunidad institucional, de la estrategia de esperar a que pase la tormenta mientras ellos siguen con su agenda como si nada hubiera ocurrido? Porque te lo adelanto ya, todas las señales apuntan a que van a elegir el silencio. Van a esperar a que dentro de unos días surja otro escándalo, otra polémica, otra noticia que desvíe la atención. Y entonces volveremos a la normalidad, a la rutina institucional, a las fotos bonitas y los actos protocolarios perfectamente coreografiados, como si este desastre nunca hubiera existido. Porque al final, lo que nos queda de toda esta historia no es solo la foto grotesca de Adamuz. Es la confirmación de algo que muchos ya sospechábamos, que la Casa Real Española en 2026 es una institución profundamente enferma, atrapada en esquemas del pasado, dirigida por personas que no entienden el presente, gestionada con criterios que pertenecen a otra época. Es una monarquía que depende exclusivamente de su imagen pública para sobrevivir, pero que es incapaz de gestionar esa imagen con un mínimo de sensibilidad, empatía o sentido común. Es una institución que predica modernidad pero practica la arrogancia de siempre, que habla de cercanía pero mantiene la distancia de toda la vida, que pide confianza pero genera escándalos cada 2 semanas. Y esa contradicción, esa brecha cada vez más grande entre lo que dicen ser y lo que realmente son, es insostenible. Porque puedes engañar a la gente una vez, 2 veces, 10 veces.
Pero llega un momento en que la acumulación de errores, de desastres comunicativos, de gestos insensibles, de silencios arrogantes, pasa factura. Y ese momento, lo quieran ver o no en Zarzuela, está cada vez más cerca. Porque la foto de Adamuz no se va a olvidar. Va a quedar ahí, grabada en la memoria colectiva, como símbolo perfecto de todo lo que está mal en una monarquía que ya no sabe conectar con su tiempo.